Knudson, último bloque. Bueno, vamos a tener una entrevista que, nada, para mí es un placer charlar con él, para Esteban también. Vamos a estar hablando con, del otro lado de la línea, ya lo escucho que está conectado, Sergio Maldonado, hermano de Santiago Maldonado. Sergio está sacando un libro que se llama Olvidar es imposible. Y este libro narra los 78 días más brutales de su vida en lo que fue la búsqueda de su hermano Santiago durante 2017. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. Esteban y Daniela de este lado, ¿cómo va? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bueno, gracias por atendernos, gracias por esta conversación. Bueno, la primera pregunta viene respecto del libro, de cómo surge la posibilidad de escribirlo, digamos, ¿no? De contar tu historia, básicamente. Bueno, primero tiene que ver con varios años que venía como escribiendo cosas aisladas, y en parte había sido Pedro Saborido quien empezó a incitarme de que escriba. El tema es que yo no sé escribir. Entonces fue mucho más difícil empezar a escribir, me iba por las ramas, ponía cualquier cosa, Sí. cualquier cosa sin tener claro cómo hacerlo, hasta que después me armó un índice, pero bueno, con el tiempo, en realidad hace 2 años, empecé otra vez como más firme, y recién el año pasado le encontré la vuelta de hacerlo día por día, hacer una cronología, porque había muchas cosas que se iban quedando en el olvido, y tal vez yo estaba generalizando y le quitaba peso a lo cotidiano. Entonces, bueno, le fui encontrando la vuelta así, sin darme cuenta, Sí. Justamente porque me estaba olvidando de muchas cosas, y otras que habían quedado ahí marcadas. Así que fue medio un ejercicio de la memoria, y sobre todo, como nunca me llamaron a declarar, entonces también es una manera de decir, che, esto es lo que a mí me pasó el día que me llamen a declarar. Como van quedando cosas a veces que te vas olvidando, y otras es olvidable, olvidar es imposible. Sí. Entonces, como que tiene esa necesidad de escribir todo, y medio como vomitar, una catarsis ahí general. Así que bueno, así fue, medio que como una necesidad de otra herramienta para seguir manteniendo viva la memoria, y no estar repitiendo siempre lo mismo de Santiago, sino que cada uno pueda leer todo junto, porque si no, muchas veces vas contando cosas aisladas y se pierde el hilo y en realidad la contundencia de lo que fue la búsqueda. Sí. Qué importante, o sea, esta retrospectiva que haces. Viste que en esta pasa el tiempo muy rápido, digamos, pasa, eso es como todo muy, muy efímero. Y quedé así cuando recién lo contabas, respecto a que nunca te llamaron a declarar a vos. Sí, yo también me sorprendí con ese. No. Y también empecé a pensar muchas cosas que esto en realidad surge así. Sí. Yo busco ayuda con una persona que le iba contando, iba escribiendo, pero cuando lo miraba no me gustaba. Después le empecé a pasar a otra que me fuera corrigiendo, porque digamos, yo no tengo esa gramática o esa narrativa, pero no era yo el que... Era como que había muchas cosas que si yo no se las transmitía y no decía lo que realmente sentía, del otro lado no se interpretaba. Así que en un momento, cuando veo la descripción o lo que yo había escrito el 17 de octubre, cuando apareció el cuerpo de Santiago, lo ve, perdón, Sí. estoy medio afónico, lo ve mi compañera Andrea y me dice, ¿esto solo tenés para contar? Dice, ¿no te acordás cuando fuiste a llamar por teléfono? ¿Qué hiciste? Bueno, ¿qué sentiste cuando estabas ahí? Y era como que yo medio que escribía, pero había muchas cosas que no las quería contar, porque era como que eran medias íntimas, Sí. otras que las tenía bloqueadas. Entonces ahí como que medio me empezó a despertar, que digo, bueno, tengo que transmitir lo que realmente me pasó para que se entienda y con mis palabras.
Entonces ahí empecé, y en esto de ir escribiendo también tenía que ver con acordarme de cuando escuché declarar a algunos testigos en la causa de que se le había hecho al médico por filtrar la foto del cuerpo de Santiago. Muchos no me acuerdo, me olvidé. Y yo digo, claro, estos lo llaman una vez a los determinados años. El día que me llamen a mí, va a haber cosas que me voy a olvidar también. Si no las vuelvo, y si me estoy olvidando yo, que el resto tranquilamente va a tener una excusa para decir cualquier cosa. Entonces quise como también dejar un documento, decir, che, bueno, esto es algo documentado, esto es lo que me pasó, porque también en el medio fui viendo. Una de los particulares es que el 2 de agosto del 2019 había alguien en un programa de radio presentando un libro y hablando del equipo de antropología forense y diciendo cualquier cosa. Entonces, todos hablaban y todos opinaban y todos sacaban un libro o algo contando su versión que no estuvieron en el lugar, por empezar. Entonces, digo, che, acá todos hablan y en realidad mi voz, que estuve todo el tiempo ahí, que nunca me citaron a declarar, que yo veía el lugar, veía cómo estaba el agua, el crecimiento del río de a poco, todas esas cuestiones, que fui el primero en llegar, bueno, me parece que tengo más autoridad para contar y con pruebas. Pues decir, che, bueno, yo acá estoy contando algo que si vos estirás del hilo vas a llegar al final del ovillo, no es que estoy diciendo cualquier cosa, o sea, como que resiste archivos. Y cuando vos vas uniendo todas las partes, podés entender por qué Elisa Carrió dijo que un 20% iba a aparecer en Chile, que no era descabellado. Si yo abría una puerta que me iban poniendo en el camino, lo más probable es que apareciera en Chile. Si vos ves los peritajes de la zona en donde tiene restos de polen en Santiago, coincide con Chile. Bueno, hay muchas cuestiones que, leyendo todo el libro y todo esto que tiene que ver, que repito, desde el 2017, porque después todo el resto quedó afuera como para otro libro, porque era imposible. O sea, yo todo lo que había armado en un momento después se fue cambiando. Uh-huh. Entonces quedó como más peso esto de la búsqueda. Sí. Y bueno, y volviendo a lo que les asombraba a ustedes, no solo yo no fui a declarar, sino que el juez actual, que es el tercer juez y está en Ushuaia, todavía no tiene la causa física, sigue estando en el primer juzgado del primer juez y pesa 350 kilos. Sí. La verdad que nos quedamos sin palabras con lo que nos contás, Sergio. Yo pensaba también que es necesario es tu libro, porque bueno, el caso justamente de tu hermano propone, digamos, una convivencia entre, sobre todo lo que son las fuerzas de seguridad, el poder judicial y la política, y con la política hablamos de una responsable que es Patricia Bullrich, quien vuelve a estar nuevamente, ¿no? Al mando de la fuerza de seguridad. Entonces, bueno, esa convivencia entre el poder judicial, las fuerzas de seguridad, la ministra, la política, justamente para que no se sepa qué es lo que pasó. Es un modus operandi que muchas veces quizás se vuelva a repetir en nuevos casos. Sí, y sobre todo lo que en ese momento era como ilegal o estaba mal visto, tenía un sentido. Era como decir, che, tuve una prueba, tuve una práctica, sí, que después ahora queda legalizada. En ese momento, si yo salí y decía, che, está el sionismo dentro de todo esto, quedaba como medio descolgado, pues decir, sí, bueno, no tenés pruebas. Hoy ya está demostrado, sí, de que está dentro de nuestro país. Y es parte de lo que venía. Esto de el equipamiento y la compra de armas, que empieza un negocio. Bueno, está demostrado que todo lo que, como equiparon a la gendarmería, era la primera vez que había un desaparecido, pero no porque Santiago fuera especial, sino porque era la primera vez que una fuerza federal intervenía en la desaparición forzada de una persona en democracia. Eso, que encima fue avalado por el propio gobierno de Mauricio Macri, fue respaldado. Hubo una voluntad política para que eso ocurriera. No es que era una institución,
Entonces yo empecé a hablar de violencia estatal y me decían, no, pero son instituciones. Digo, no, esto es una violencia estatal. Hoy se está empezando a hablar de violencia estatal. Sí. ¿Por qué? Porque quedó demostrado que del 10 de diciembre del 2023 para esta fecha cambió todo. Entonces, ahí está esto de la violencia estatal. ¿Por qué? Porque empieza no solo una institución, sino varias instituciones, que son la Fuerza de Seguridad, la parte política, la parte judicial, los medios de comunicación. Los medios, Sergio. Entonces, empezás con un montón de cosas que hacen que todas esas patas, de hecho, por eso los medios son el cuarto poder, Sí. empezás con algo que ya no es una institución aislada, que se le va la mano, que se corta sola, que los apartan, porque justo es la policía. Bueno, no, acá hay una voluntad y hay un respaldo. De hecho, uno de los gendarmes involucrados, que es Emanuel Echazú, está viviendo en España. ¿Y qué hacía un gendarme disparándole en medio de la policía a Pablo Grillo? ¿No? Por Como ejemplo. que hay toda una conexión y todo como empieza a operar y empiezan a aparecer los mismos nombres, Milman, Pablo Nocetti, Patricia Bullrich, la jueza Capuchetti, ¿no? Todos mezclados en diferentes causas. Sí. Y tiene que ver con eso, de primero generar algo de un enemigo interno en el medio de la nada, hacerlo monstruoso donde nadie lo ve, y che, bueno, porque si vos no lo ves, desconoces la magnitud, decís, bueno, es muy poderoso, son muchos los mapuches, no, eran 8, 10, que nunca los quisieron agarrar, porque si los hubieran querido agarrar, se hubiese terminado. Claro, chao Era problema. simple. El tema, no es que seguía después en Mascardi, que seguía después en otro lugar, o sea, necesitaron de todo esa, inflar todo eso que es un enemigo que no existe, porque no lo estás viendo, para ahora estar en el Congreso reprimiendo que lo vean, que se matara hace 2 años a Facundo Molares en el medio del Obelisco, donde hay un policía que le está apretando el cuello con la rodilla y dice, che, no, se infartó solo porque estaba gordo. ¿Viste? O sea, a ese punto. No, Cristina Fernández no, es un autoatentado. Pero si le están disparando y no sale la bala, bueno, no importa. Ahora, eso todo empezó con una cuestión de que mediáticamente pudieran decir cualquier cosa y vos después ibas viendo cómo en la calle se iba replicando. Porque hay algo que personalmente, ver a alguien de INVAP, que es de una empresa capitales estatales y privados, que es conocida por todos los desarrollos que van haciendo, ver como un empleado de ahí viajar en el mismo avión que yo venía de Bariloche y con una gorrita que decía Versa. Decís, che, ¿no será mucho? Estás haciendo apología, o sea que está bien para vos que le disparen con una pistola Versa. Digo todas esas cosas. En cambio, si yo salgo con una gorra que dice, no sé, muerte a Bullrich, y lo más probable es que me metan preso y esté 20 años adentro. ¿No? Como son las distintas varas, ¿no? Le gatillan a Cristina Fernández y quedan dando vueltas los copitos como si nada, no pasa absolutamente nada, Milman le borran el teléfono, sigue impune. En cambio, le tiran un poco de bosta a la casa de Esper, que es un tipo que está todo el tiempo fogoneando que hay que meterle bala a todo el mundo, y directamente meten en cana a un montón de personas sin ninguna prueba. Eso es lo que la falta de amparo que tenemos y estamos en un estado de indefensión total, no sé si está bien dicho, pero no hay garantías, estamos faltos de derecho. Sí. Y esto era algo que venía denunciando desde esa época, de decir, che, acá cualquiera puede quedar privado de su libertad, sin haber hecho absolutamente nada. Está el caso de Milagros Salas. Sergio, o sea, volver en esta retrospectiva a recordar ese momento y toda esa construcción de sentido malicioso, odiosa, sin justicia y con un nivel de terror emanado desde el Estado que da miedo. Yo pensaba recién y hacía como una comparación.
respecto de lo que fue, digo, el tratamiento que muchas veces tiene los estados represivos para con los familiares de las víctimas, ¿viste? Entonces no podía dejar de pensar en las madres y en las abuelas y el tratamiento mediático de locas que se les dio, que no está muy lejano a cómo ha sido tratada la familia Maldonado. Digamos, ¿no? En todos estos años. No digo por el común de la sociedad, pero estoy hablando, digo, en este armado malicioso del que vos hablás, mediáticamente y demás, en donde todavía hay odiadores que siguen emanando odio hacia ustedes, digamos, y en redes sociales, en todos lados. Y yo me preguntaba mientras te escuchaba, porque si hay algo que no has perdido nunca, Sergio, es la calma. Y yo me preguntaba... Porque digamos, buscan quebrarte, ¿no? Porque buscan quebrarte, exactamente. Entonces digo, ¿cómo hacen ustedes? ¿Cómo hiciste vos? Para partir de todos estos años, desde que mataron a Santiago, ¿cómo hiciste vos para levantarte todas las mañanas y para decir que no me gane el odio, loco, que no me gane el odio y sobre todo para no tener miedo? ¿Cómo se hace eso? Primero agarrarme de una carta. Igual, gracias por entender esa parte, pues en un punto como que la víctima principal, digamos, sería Santiago, pero después los que quedamos, claro, también pasamos a ser como unos cadáveres sociales. Y digo cadáver social y no me da vergüenza decirlo. Antes, viste, como que ese papel de víctima, quedarse en el medio de víctima, es feo. Y esto de las madres también tuvo... hay una conexión. Si ven todos los casos que pasaron en democracia, ninguno tuvo el ataque y el odio tratado de esa manera. De hecho, cuando vos ves en dictadura cómo les hacían firmar, se quedaban con sus propiedades, con empresas, bueno, tuvo la misma trascendencia acá. O sea, yo no quiero entrar en ese papel de ay pobre, pero hicieron de eso tan solo mediático y ponerte en un lugar de persona conflictiva, de mala palabra, que directamente te vas quedando aislado. No aislado de gente que es militante, gente honesta, comprometida, gente del arte. Toda la gente valiosa es la que sigue estando. Ahora, quienes realmente manejan los hilos de la economía, los hilos del poder, de ese sector, vos quedás aislado. Y de hecho, yo voy contando cómo empiezan los ataques a mi negocio, cómo fue profundizado todo eso. Está bien, después tengo que seguir en otra etapa, seguir contando el resto de las cosas, pero cómo te atacan económicamente para quebrarte y que vos no sigas. Claro. Y de hecho, hablando de medio de comunicación, me lo dice el operador de Clarín, que mejor que yo no tenga amante, que no me drogue, ni tenga deudas, porque la voy a pasar mal. Bueno, la fui pasando mal, más allá de no tener eso, pero hay algo que yo me agarro, que es una carta que me manda Santiago, que la publiqué ahí, para entender el por qué. También hay algo que qué sé yo, es como así como Bullrich tiene un pacto con la gendarmería y por eso le dieron el sable que decía, no voy a hacerle justicia, tirar un gendarme por la ventana. Bueno, yo también tengo un pacto con Santiago y que me debo a hasta lo último que me cueste poder agarrar y querer saber qué pasó con él y qué le hicieron. Y eso me parece que es una deuda que también es para toda la gente que fue apoyando, porque si no sería muy choto. Pego media vuelta, apareció el cuerpo de Santiago y decía, bueno, listo, ya está. Che, y todo lo que movilizó, todo lo que se generó, todos esos docentes que salieron a denunciar en las escuelas, a hablar del tema y los denunciaban después. Hubo mucha gente que también la amenazaron, la persiguieron. Entonces me parece que dejar eso en la impunidad hace que te ganen. Es muy... Ahora, en el medio quedó mi abuela que murió diciendo, yo quiero saber qué le pasó a Santiago, por eso me quiero morir. Queda mucha gente dentro de la familia que no aparece, pero que sufre. Tal vez somos diferentes la manera de enfrentar la situación. Yo también tengo que pagar el costo de esto, de alguna manera, que tal vez a veces no son visibles o no son para andar, qué sé yo, demostrándolo. Hay otros familiares que también lo pagan. Y de hecho,
tienen hijos que siguieron manteniendo, dándole de comer, que tienen que agachar la cabeza y no pueden seguir reclamando. Hay muchas cosas a veces que son muy injustas y no se ven. Me parece que en este libro es representar no solo a Santiago, sino también esos familiares que quedan ahí huérfanos de memoria y justicia. Porque la verdad muchas veces queda en un segundo plano. Ni hablar de la justicia, pero digo la memoria, ¿viste? Eso también es no olvidarse. Muchas personas lo recuerdan a través de un comedor, de una biblioteca, a su manera cada uno, qué sé yo. Todos tratamos de que no se pierda eso. Por suerte Santiago se sigue manteniendo y tiene como una autonomía propia, ¿no? De mucha gente que hace cosas sin conocerla. Y lo más probable es que no compartan sus ideas anarquistas, pero lo siguen haciendo. Entonces hay un montón de cosas que yo tengo que estar agradecido, y por eso también eso es un motor para seguir moviendo. ¿Qué te parece? Estás presentando este libro que se llama Olvidar es imposible. Acá me dicen que el 13 de agosto lo vas a estar presentando en La Pampa, en La Plata dentro de muy poquito también, así que allí estaremos cuando vengas para acá para leer ese libro. Y nosotros ya estamos pasados de tiempo, pero hay algo que quiero compartir, y que sabés que a muchos de quienes hacemos este programa tenemos un recuerdo bastante cercano, que es en una conferencia de prensa, creo que es cuando encuentran el cuerpo de Santiago, en donde vos agarrás y decís, muchachos, y a los periodistas o a quienes laburan en medios, si no tienen nada que decir, pongan música y déjense de joder. Básicamente no es literal, pero ese fue tu mensaje. Y fue un gracias, loco. Gracias, y hasta el día de hoy es algo que lo usamos. Te puedo jurar que en la producción de este programa se usa mucho. Ante determinadas cosas, cuando esta realidad que es infumable, insoportable, que facha, que ya lo sabemos todo eso, digo, en más de una oportunidad es y ante determinada cosa pongan música. Y yo te quería... Algo que nos interpela, ¿no? Algo que nos interpela constantemente. Y yo te quería agradecer por no poner música, por seguir escribiendo memoria, ¿viste? Entonces, cuando recién decías que tenés un pacto con Santiago, es también una manera de renovar este pacto social que parece a veces desdibujado y que tiene que ver a que todos tenemos derechos a vivir en paz y expresar nuestras ideas, y que nadie tiene por qué desaparecer y después aparecer muerto en un país en donde teóricamente hay democracia. Así que gracias por todo lo que haces vos y ha seguido haciendo la familia Maldonado, Sergio. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por todas las palabras lindas que son muy necesarias. ¿Viste? Eso también reconforta mucho. Así que bueno, verdad y justicia por Santiago. Y sí, pronto ahí en La Plata iba a estar el miércoles, pero se reprogramó. Así que no sé ahora qué día va a ser. Así que bueno, muchísimas gracias. Nos veremos ahí. Abrazo grande. Abrazo enorme a toda la familia, Sergio. Adiós. Otro para ustedes. Chau. Chau. Bueno, no mucho por decir, ¿no? No. Sergio Maldonado, el hermano de Santiago Maldonado. Todo lo dijo él. Lo dijo todo él. Verdad y justicia para Santiago, chicos. El 1 de agosto se cumplieron años de su desaparición y después su muerte, ¿no? La muerte es en democracia y con un Estado avalando, nunca más. Gente, hasta acá llegamos nosotros. Qué placer, Esteban Gil García, ¿eh? No rompimos nada. Nos vamos tranquilitos, caminando por las piedras. Chucho Barilati y Damián Romagnano estuvieron en los controles visuales y sonoros. Rocío Coda, César Benítez en lo que es la producción. Hoy en redes está Agustín Titarelli. Esteban Gil García, mi nombre es Dani Anivelli. Mañana nos encontramos con más Hudson. Tenemos un problema. Quédense que ya llega Gravedad Cero. Linda tarde, chau.